Ya estamos, 8:41, comenzando la conversación de actualidad política de la mañana acá en Mesa Central. Isabel Pla, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estamos Excelente, bien. ¿Estamos bien? Sí, estos días medios primaverales que hemos tenido en Santiago de Chile. Yo encuentro que hacía frío en la mañana. Sí, pero después encuentro. como a las 11, 12 En la empieza mañana son un las solcito. 8:40. O sea, más temprano, digo. No, sí, más rato va a estar bueno. Tati Clima, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Una joyita para comenzar, Tatiana Clima. Parto yo. Dale. Mira, ¿Ah? ¿Qué? no, Nah, sí, estoy Iván es leseando, súper no, democrático. pero Mira, imagínate. Es que no llevo la cuenta, para serte franco. No, oye, y dale, a la próxima, el próximo martes parte la Lo que Isabel. sí trato es que si tú vas a partir con la joyita, la Isabel parte con la recomendación. No, Ya. ya, pero o sea, Voy. Así que ya sabía ya. Oye, gran amiga la Tati. Oye, Clima, como tenemos tanta cosa política de que hablar y hay cosas que de pronto por no dichas se olvidan, yo quiero recordar que aunque la tragedia de Antuco ocurrió el 18 de mayo de 2005, este fin de semana se realizaron actos conmemorativos oficiales anticipados en Los Ángeles en el ejército por los 20 años de Antuco. Y yo creo que es bueno recordar un poco lo que pasó, 20 porque años, de veras. 20 años ya. Rápidamente recordar que el 18 de mayo del 2005, cerca de 474 soldados marcharon en un ejercicio, estaban todos en el servicio militar, de instrucción por la cordillera del volcán Antuco, y aunque hubo advertencias y alertas de complicaciones en el clima, incluso pronósticos de hasta menos 35 grados de temperatura, las personas al mando decidieron proseguir con este ejercicio. La ventisca y las condiciones extremas los desorientaron y se ha sabido que intentaron refugiarse, pero 45 de ellos no lo lograron y murieron congelados. 45. 44 soldados y un sargento. La gran mayoría de estos jóvenes provenían de hogares modestos y se abrió obviamente en el país una legítima discusión sobre las condiciones del servicio militar y la negligencia de los mandos. El entonces presidente Ricardo Lagos, en cadena nacional, expresó su profundo pesar y reconoció la magnitud del desastre con cuña como la marcha jamás debió realizarse y asegurando que hubo falta de criterio y capacidad profesional. En aquella época el comandante jefe era Juan Emilio Echeire, fue muy criticado, si bien no renunció inmediatamente, sí lo hizo el 2006 antes de terminar su periodo. Igual terminó antes, Sí. pero no renunció por esto. Pero ¿no? Resistió resistió esto. Sí. Hay algunos que dicen que efectivamente también era parte de la renuncia, pero se dio otra explicación por su renuncia. Efectivamente no fue por esto. Fue pasado a retiro el general Rodolfo González, jefe directo de la unidad. El comandante a cargo de la instrucción, coronel Roberto Donoso, fue sometido a un proceso de corte marcial y condenado el 2009 por cuasi delito de homicidio a 541 días de presidio remitido y su baja del ejército. Y varios otros subalternos. Para las familias, lo que han dicho en los últimos días y lo que han dicho durante los años, la impunidad sigue vigente hasta el día de hoy. Han dicho que algunas pensiones de gracias han sido retiradas en el tiempo que les habían dado a las familias de los conscriptos fallecidos. Pero yo quiero hacer la reflexión en el siguiente ámbito. Está claro que las Fuerzas Armadas deben ser organizaciones jerarquizadas, obedientes y disciplinadas, porque es un requisito básico. Sin embargo, esa obediencia no siempre puede ser más fuerte que la conciencia y el sentido común. Yo creo que hoy día estamos todos de acuerdo que formar ciudadanos críticos incluso debe ser posible dentro de las Fuerzas Armadas. La tragedia de Antuco obligó al ejército y al país a cambiar algunas reglas. Después de Antuco, el ejército cambió sus manuales, sus protocolos, sus uniformes, pero aún existen dudas sobre el cambio de cultura del poder, de la obediencia ciega y reforzar en teoría la enseñanza del deber de conciencia. Es decir, que un militar pueda decir que no ante un mandato que considera que es absurdo o peligroso. Hemos visto en los últimos días, ayer se publicaron algunas imágenes de el ex teniente o subteniente Crespo y su agresividad en el contexto del estallido social. El coronel de Carabineros. No es coronel, es que de Carabineros. De Carabineros, Crespo. Crespo. Claudio Crespo. Y yo creo que es importante repasar cómo han avanzado también las Fuerzas Armadas más allá de lo que el Estado les entrega para estar protegidos y ver si realmente este tipo de cosas, bueno, han pasado más cosas en estos 20 años por negligencia o por comandantes o gente que ha obligado a ciertos
destacamentos a hacer cosas que no eran las más apropiadas. Pero no hemos hecho un examen de cómo están por dentro las Fuerzas Armadas y si de verdad hoy día estaríamos un poco menos expuestos a que pasara una tragedia como la de Antuco. Yo, la verdad, me llamó mucho la atención. Creo que son estos temas que uno se le olvidan. Yo vi en la noticia que los habían recordado en Los Ángeles este fin de semana y la verdad es que se me había escapado de mi conciencia y luego recordé todo lo que significó para el país la pérdida y el congelamiento de estos 45 fue increíble, soldados. Sí, Así fue que esa era un escándalo yo no sé si joyita, quiero reivindicar la not joyita está bueno. antigua. Sí, estoy viendo la fecha, fue el 18 de mayo, o sea, se van a cumplir 20 años. 20 años. El 18 de mayo, el 2005. El 2005. El 27 de abril pasado se cumplió el domingo, un año de la muerte de Franco Vargas. Sí, claro. Que probablemente resonó, digamos. Hizo resonar lo de Antuco en su momento. ¿Isabel? Yo recuerdo muy bien y con mucho pesar ese momento, porque era, cuando íbamos conociendo la noticia, era realmente increíble, o sea, era inaudito. Y cuando me dicen la Antuco, tragedia de Antuco, yo tengo dos imágenes. Una, imaginándome, ¿cierto?, esos jóvenes bajando por la nieve. Yo conozco Antuco porque crecí en Concepción y era un lugar donde íbamos mucho. Me los imagino desesperados, ¿cierto?, cayendo uno detrás de otro y tratando de ayudar a los amigos porque sabían que si se quedaban ahí morían. Y la segunda imagen que tengo muy presente y creo que habla bien de Chile es una misa o un acto litúrgico con el presidente Lagos y todos los candidatos presidenciales. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Joaquín Lavín, el candidato, no me acuerdo quién fue, bueno, Michelle Bachelet era la candidata de la Concertación, y creo que fue un momento muy bonito porque, o sea, dentro de la tragedia era un momento que hablaba muy bien de Chile, o sea que todo el mundo político se ponía por delante de cualquier otra consideración. Y yo creo súper importante a propósito de lo que dice la Tati sobre las instituciones. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI gozan de muy alta confianza desde hace muchos años en Chile. Yo creo que cuando se cometen este tipo de estupideces, de torpeza además vitales que terminan con la vida de 45 jóvenes, hay que tener mucho cuidado de pensar que es un error de la institución. Tiene que ver más bien con un descriterio, ¿cierto? En este caso del mayor o del comandante que iba a cargo del pelotón, y la obediencia tiene que estar, por la obediencia justamente quienes están al mando tienen que tener un criterio muy formado. El primer criterio, sobrevivencia. Nadie puede obligar, ¿cierto?, a lo imposible. Nadie puede obligar a perder tu vida innecesariamente. Además, no es un acto heroico, no es un acto de guerra, es un ejercicio. De defensa, Es un ejercicio, además estaban partiendo, me parece. Y eran todos niños muy humildes. En ese tiempo el servicio era obligatorio. Una de las cosas que cambió es que hoy día es voluntario y solo si no se cumplen los cupos, sortean, pero eran jóvenes de familias muy modestas. Muy modestas. Sí. Nos faltó Tomás Hirsch en el recuento. Es que no me acordaba, estaba también, puede haber sido Arrate. Pero no me acuerdo si estaba en esa misa. Porque fue antes de la primaria. Claro. Así que todavía había pero fue una foto que estremeció al país, o sea, el país estaba muy estremecido, y esto como que de alguna manera te da algo de consuelo, el saber que por lo menos la política, ¿cierto?, la primera línea de la política está unida y tiene una misma opinión de algo que nunca debió ocurrir. Sí, y en retrospectiva el gobierno apoyó a Cheire para que no se fuera en ese momento, porque así es. El comandante en jefe se quedó. En el WhatsApp colorido, es que se nos había olvidado en el bloque anterior cómo se llama la hoja del árbol típico de Canadá, que es arce, maple en inglés. Maple. Eso, arce, en español. Joyita, Isabel Pla. Yo, mira, tengo una joyita que está inspirada en una columna de Juan Carlos Llobet el domingo en el Mercurio. Juan Carlos Llobet, exministro de Energía, de Minería, y hoy día decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un título muy rockero. La columna es Between a Rock and a Hard Place, que podría traducirse como, no literalmente, es como estar entre la espada y la pared. Exactamente. ¿Qué es el nombre de una gran canción de los Rolling Stones, sí, aparte de un dicho. Oye, estuve mirando y hay varias canciones que tienen ese es que un dicho típico. Claro, un dicho típico. Bueno, ¿qué es lo que plantea Llobet? Dice
y da muy buenos datos, que por supuesto yo no voy a describir aquí, pero pueden ir a buscar la columna. Muy, muy buenos datos, que para salir de la mediocridad económica Chile puede optar por sus recursos naturales, y los menciona: minería, dice, la fibra vegetal de los bosques, las proteínas de los salmones, los nutrientes de nuestra agricultura. Y quiero recordar que el FMI se me había pasado, el FMI proyectó a la baja el crecimiento nuestro la semana pasada para el 2005, entonces claro, bajó la proyección. Según el FMI vamos a crecer en torno a un 2%, y hay que recordar también que más del 90% de la reducción de la pobreza en los años 90, ¿cierto?, fue gracias al crecimiento. ¿En qué estamos atrapados? Y esto Llobet lo explica muy bien y creo que vale la pena leer la columna. Primero, una mirada que califica como con desdén, ¿cierto?, la explotación de nuestros recursos naturales como extractivismo, que es una palabra que tiene, yo creo, una carga bien ideológica a esta altura. Segundo, la idea muy arraigada todavía en un sector de la política y en un sector del activismo, más bien, que asocia el crecimiento económico con el daño al medio ambiente. Y aquí creo que es la parte en donde podemos, ¿cierto?, la política puede moverse, podemos ponernos de acuerdo, una trama regulatoria irracional con resultados que han empeorado en los últimos años. O sea, este año, en enero de este año, se aprobaron menos proyectos que los que se aprobaron el año pasado, y según una nota que viene hoy día en el Mercurio, hay proyectos por 100.000 millones de dólares esperando, ¿cierto?, la calificación. Eso es mucha, mucha plata y significa muchas oportunidades para mucha gente. Y un tercer punto, ¿cierto? Dijimos ya, la mirada como del el extractivismo, como una cosa, extractivismo muy con mucho desdén, la idea de que el medio ambiente no conversa con el crecimiento económico, y esta trama regulatoria que tiene atrapados 100.000 millones de dólares para ser calificado. Hay un estudio que también publicó hace pocos días el CEP que dice que la permisología nos cuesta aproximadamente 7,3% del PIB. Eso es lo que plantea Juan Carlos Llobet, y dice que Chile tiene una oportunidad de hacer las cosas bien, y Chile tiene las capacidades para hacer las cosas bien, ¿cierto? Y no solamente poder regenerar capacidad y prosperidad y crecimiento económico en el país, sino también, ¿cierto?, ayudar a resolver problemas que son muy importantes para el mundo hoy día, como la energía limpia, como el alimento de buena calidad, entre otros temas. Es buena la columna de Llobet, está en Economía y Negocios del domingo en el Mercurio. Tati Clima. Mira, yo básicamente opino, yo ya lo he dicho anteriormente, creo que el nivel o sea, el proceso de permitir, o sea, de la permisología para aprobar un proyecto, sobre todo cuando tiene impacto en el territorio, es exagerado, larguísimo. Y bueno, hemos hablado aquí del caso Domingo hasta no poder, y un loop que te puede llevar. Imagínate un proyecto que tiene un estudio ambiental desde hace 10 años atrás. O sea, cómo ha cambiado las condiciones del tiempo. 15 una cosa impactante. Ahora, yo creo que el problema no está en el qué. Tengo solo un matiz. Y quizás ni siquiera es un matiz, yo creo que Llobet también lo considera, porque efectivamente tenemos litio, tenemos cobre, tenemos fruta, pero también tenemos glaciares, tenemos acuíferos frágiles, ecosistemas amenazados y comunidades que exigen ser parte de las decisiones. Entonces yo creo que el desarrollo no puede ser una decisión o una intervención vertical, básicamente tiene, y tampoco que esté solamente en manos de una élite empresarial o política. O sea, hoy día la participación de las comunidades es una condición sine qua non para tener legitimidad social y operar, porque más allá de si logras sortear toda la permisología, la posibilidad de que las comunidades no te dejen operar en el territorio si tú no has hecho el trabajo como lo debes hacer son altísimas. Por tanto, yo creo que esa parte de la pega se hace bastante bien, y creo que la mayoría de las comunidades son muy racionales para evaluar esto. Hay muchas agencias trabajando en este tema, y el problema probablemente no está en las comunidades, sino que está en el camino de los permisos. Ahora, yo tengo solo un tema. Necesariamente. Ayer Exante publicó una nota sobre una planta para convertir basura en energía eléctrica que lleva 7 años en conflicto con las comunidades en Lautaro. Ya, que eso... O sea, que además que el problema es la incertidumbre, digamos. Bueno, fue rechazado por el comité de ministros en su momento y sigue por una apelación judicial, pero ahí está, pues, en el medio del mambo, sin que se resuelva, digamos. Sí, yo solamente agregar que más haciéndole un poquitito juicio al titular de la columna, más que
sacar más roca del suelo. Yo creo que tenemos también un desafío de agregar valor y diversificar la matriz productiva de Chile. Porque el verdadero desarrollo no se va a medir solamente en las toneladas de roca que saquemos, sino en la capacidad que tenemos de que esa roca se convierta en algo más. Y yo creo que ahí también estamos al debe. Pero también yo creo que es importante agregar la importancia, y ahora que estamos en época presidencial, de que las candidaturas presidenciales dejen de jugar con las expectativas económicas como instrumento político, porque eso también genera incertidumbre, también genera desconfianza, y yo creo que sí tenemos que avanzar en una regulación que no sea torpe. Hemos visto ahí como hay proyectos que están detenidos por una cosa que alguien podría determinar en 2 segundos y no pasa, pero no podemos descuidar el medio ambiente y a las personas. Tenemos que avanzar en agregar valor y, por supuesto, ser responsables en nuestras opiniones económicas, sobre todo cuando estamos disponibles para ser presidentes de la República. Agree. ¿Está de acuerdo? Total. De acuerdo. Isabel Pla, Tati Clima, de acuerdo, se acabó la transición, estamos listos. De hecho, ni siquiera vamos a hacer elecciones este año. Ya, pausa. Volvemos. En el siguiente bloque se suma Quique Mujica, porque vamos a hablar de toda la política que está tan intensa en las últimas horas. Lo hacemos aquí en esta edición de Mesa Central por Tele 13 Radio. Porque creemos que la buena información puede aportar a un mundo mejor. Mesa Central. Con Isabel Pla, con Tati Clima, Enrique Quique Mujica, ¿Qué tal? su verdadero nombre artístico, Quique Mujica. ¿Verdad? Hoy sí, ¿por qué han estado hablando de los nombres artísticos? No, eso es una sección nueva en Página 13. Ah, perfecto. El ya. nombre artístico de los No lo columnistas mezclemos de con Página esto. 13. Perfecto. Ya, nosotros no tenemos derecho a tener nombre artístico. No, pueden Podríamos- tenerlo, pero no se va a discutir. Oye, está creciendo el ruido. Camilo Escalona estuvo muy duro con el fiscal Patricio Cooper hoy día. Yo hablé con Tomás de Rementería ahora en Radio 13C ¿Ya? también. O sea, Dice la que molestia en el socialismo es intensa. Claro, me dice que todo lo que se ha logrado de las intervenciones, o sea, de las incautaciones, las intervenciones telefónicas son puros cagüines, me dice de Rementería. O sea, el fiscal Cooper se dedica a buscar cagüines, como la conversación de su pareja Carol Cariola con Iracy Hasler, que pelaban al presidente, en este caso de Crispi, que hablaba con su mamá. Entonces son puros cagüines, nada sustantivo. Y ahora que el fiscal Ángel Valencia me dijo Rementería que intervenga en esto y ponga orden porque Cooper parece escapado. Esto a raíz también de la exclusiva ex ante, que no ha sido mentido hasta ahora, que el fiscal pidió intervenir el celular del presidente Gabriel Boric y que el juzgado de garantía le dijo que no. Entonces lo que queda dando vuelta ahí, a mi modo de ver, es, primero que nada, si el fiscal escuchó algo que, a su juicio, levantaba las sospechas necesarias para intervenir el teléfono del presidente Boric. O sea, ¿qué tiene el fiscal que sabe que nosotros no sabemos para pedir esa medida? Que Para la ya, intervención del presidente. claro, del o sea, teléfono tú te del sentás y presidente. decís, tengo que tener algo demasiado poderoso para que me digan que sí o no. Eso vamos a tener que saberlo luego. Segundo, me da pánico lo fácil que es intervenir el teléfono del presidente de la República. O sea, un fiscal de Coquimbo dice, intervenga en el teléfono del presidente, el juzgado de garantía le dice que no. O sea, también eso Y es... si le dice que sí, ¿qué y pasa? le dice que sí. ¿Mm? ¿Se puede intervenir el teléfono del presidente? Se puede según lo que dice ex ante. Y según lo que dice la ley, sí. Sí. Claro, no están eximidas las altas autoridades En el del país. micrófono. No, no están, pero la explicación ahora del fiscal es, insisto, que encontró que ameritaba una situación tan extrema como pedir la intervención del presidente Boric, salvo que el fiscal viva en otro planeta y no aquilate cuál es el impacto que tiene esa medida que pidió. El fiscal que ayer dice, me extraña que se preocupen de la intervención telefónica en estos casos y no cuando se trata de narcotraficantes o terroristas. Claro. Digamos. Tati Clima. O sea, bastante desafortunada esa última comparación, básicamente, porque, mira, yo encuentro que esto es gravísimo. A Miguel Crispi le tuvieron pinchado el teléfono cerca de un año. ¿Un año? Cerca de un año, según lo que entiendo. Se filtra finalmente una conversación con su mamá. Yo no me voy a pronunciar sobre el contenido de la conversación, pero básicamente me parece que un fiscal que tiene pinchado el teléfono de un asesor de primera línea, un presidente de la República, al menos debiera explicar cuáles son las causas que lo ameritan. Y lo del presidente me parece ya realmente una
desubica. Yo te juro que encuentro que los fiscales en este último tiempo tienen una conducta que me impacta, nadie los controla y hacen lo que quieren. Según lo que yo pude averiguar, la legislación es más protectora en los casos de incautación o solicitud de acceso a comunicaciones de documentos que para casos de diligencia indagatoria. O sea, para acceder a los documentos o correos de seguridad nacional lo debe resolver la Corte Suprema. En cambio, un fiscal viene, solicita que le pinchen el teléfono al presidente de la República y si el fiscal se le ocurre que está bien, va y da la autorización. Claro. O sea, ¿qué queda para un ser humano normal? Yo con esto no quiero decir que el presidente de la República, cualquier autoridad del país, tenga que estar bajo el escrutinio de la justicia, bajo el escrutinio, eso es indudable. Pero yo considero que la Fiscalía, el fiscal, y creo que alguien tiene que dar una explicación de qué es lo que se está buscando. En la mañana, Iván, tú leías la ley donde el párrafo de la ley, sí. Pero el párrafo de la ley dice también que es posible cuando se estima que se ha cometido un delito. Entonces, es muy preocupante lo que hace el fiscal Cooper, porque básicamente deja en tela de juicio el proceder del presidente de la República. Y me parece que eso es gravísimo. Sí, la ley la Son cita cosas- ex ante, dice que cuando hay fundadas sospechas de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión de un delito o que prepara actualmente la comisión o participación en un delito. O sea, eso Sí, Cooper yo- estableció eso entonces. Yo voy a- Sí, por eso te digo. El juez de garantía encuentra que no, Encuentro que no, claro. en el caso del presidente. Claro. Isabel. Bueno, a ver, primero vamos a recordar que esto es por el caso convenio. Esto quedó Procultura en Sí, un caso, claro. en donde hubo una defraudación supuestamente muy onerosa para el país, ¿cierto? Y ni más ni menos que con la plata destinada a las familias más vulnerables. Segundo, la intervención telefónica de Miguel Crispi no puede compararse con la solicitud de intervención telefónica del presidente de la República. Y además, la intervención telefónica está aprobada, ¿cierto? Está autorizada por un tribunal de garantía. O sea, no es solamente a voluntad de un fiscal, ¿ya? Sin perjuicio de que se prueba el criterio del fiscal, por lo menos ante la opinión pública, cuando solicita intervenciones telefónicas. Pero entiendo que se lo negaron en Santiago Pero se lo- y fue donde otro... Pero se lo dio No, un tribunal... son dos peticiones distintas. Ok, Sí. ok. Claro, o sea, pero está dentro de la institucionalidad. Tercero, yo me quiero detener en la solicitud, en la supuesta intervención telefónica de un presidente de la República. Y en este caso creo que es muy importante, por supuesto, atenerse a la ley, porque es verdad que las autoridades no están eximidas de una medida intrusiva de esa naturaleza, pero también atenerse, ¿cierto?, a una mirada que va mucho más allá y que tiene que ver con el largo plazo y con la posición de los presidentes de la República frente al país. Por supuesto, yo creo que es un escándalo. O sea, tiene que haber, si efectivamente la Fiscalía cree que un presidente de la República, u otro presidente de la República en su momento ha cometido un delito o ha intervenido en la comisión de un delito, tendrá que encontrar otro tipo de pruebas para demostrarlo, ¿te fijas? Pero intervenir la comunicación telefónica de la máxima autoridad del país, efectivamente, y en eso creo que tiene razón, Elizalde o alguien del gobierno, pone en riesgo también la seguridad del país. O sea, hay un nivel de deliberación en el presidente de la República que es muy importante para el país y creo que tiene que resguardarse. Pero, insisto, hay que separar, ¿cierto? Hay que separar, el derecho que tenemos los chilenos que se investiguen casos en donde se ha defraudado, ¿cierto?, cantidades muy importantes de recursos fiscales. Segundo, no puede compararse la medida intrusiva, la escucha telefónica de Miguel Crispi, más allá de lo que haya pasado después con esa escucha y más allá de las investigaciones que hagan internamente en la Fiscalía, a la que efectivamente se le están escapando muchos antecedentes importantes desde hace un montón de tiempo no se puede comparar eso con la solicitud, ¿cierto?, de escuchar el teléfono o de mirar el teléfono voy a decir, del presidente de la República, no de Gabriel Boric, del presidente de la República. Yo solamente te quiero decir una cosa con respecto a lo de Miguel Crispi, porque asumamos que lo del presidente de la República fue rechazado, que no ocurrió, y bueno, tendremos que saber cuáles fueron los antecedentes que se contaban para pedirlo. Pero también lo de Miguel Crispi es muy grave, pero es muy grave porque se filtra, Isabel, Eso es lo Iván grave, y Quique, pues, porque obvio. básicamente tuviste a un asesor de primer nivel pinchado un año, donde pueden haber habido conversaciones de interés y de seguridad nacional, y se filtran quiénes escucharon esto, ¿Cuántos? cuántas personas, porque si llega a filtrarse una conversación de él con su madre, que puede ser afortunada o no, de verdad a mí me da susto saber
¿cuántos son? 10 personas las que están escuchando la deliberación ¿Y de quiénes? ¿Y quiénes son? ¿Y Sí. cómo se filtra? ¿Cuál es el poder que resguardo? tienen esos hombres Porque, ahora. ¿cuál es el resguardo que tienes de la información? Si vas a hacer un trabajo como este, uno espera que finalmente las personas, que era un poco lo que hablábamos cuando estaba el caso Hermosilla, ¿no? Es como, esto es una filtración constante, lo que le interesa a uno lo filtra, lo que le interesa a otro lo filtra, lo otro lo ocultan, Ahora, o sea, yo puedo- es una editorialización constante Pero yo te quiero decir algo, de una, Tati. de una escucha eterna. Ya, primero lo de la fiscalía, y en eso espero que el fiscal Valencia haga no solamente una investigación de que filtra las cosas, sino que también cambie los protocolos de la fiscalía. Pero en segundo lugar, ayer por ahí leí que, ¿quién te dice a ti que el propio mundo del Frente Amplio haya hecho esa filtración con el propósito de demostrar, ¿cierto?, que ese costado del gobierno no es exclusivamente el responsable del bochorno de la compraventa de la casa de No sé si Salvador tienen Allende? Ese acceso, es un ¿ah? tema. Es que no sé si tienen acceso. Ese es un Porque los intervenientes son los creyentes que Pero eran alguien- Chile Vamos alguien y que podría republicanos. alguien podría tener acceso y cuando se está en el Sí. poder se tiene acceso a muchas cosas. Y en tercer lugar, y aquí Tati sí que de verdad que tenéis que reconocer que la permanencia de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso, ya no con la filtración, sino desde hace mucho tiempo, es una decisión que realmente es inexplicable. O sea, entendemos que el presidente de la República tiene todo el derecho de decidir quiénes lo acompañan en su función, quiénes lo acompañan en su equipo presidencial, quién es el jefe de los asesores presidenciales, pero yo encuentro que el sentido común lo que indica, ¿cierto?, es que el nombre Miguel Crispi aparece toda la semana o todos los meses en algún tema muy complicado para el gobierno. O sea, yo no solo ante tu emplazamiento, no solo puedo Se me olvidó reconocerlo la acá, entrevista. sino que lo he reconocido siempre como periodista, ni siquiera como... siempre he considerado que cuando un asesor hace más noticia que un presidente tiene que dar un paso al costado, pero eso no tiene nada que ver con la Por eso exposición por eso de esta hago- conversación por- particular pero de por- Miguel Crispi. Por eso hacemos el punto. Sí, o sea, yo quiero separar esas cosas. Yo creo que es inaudito lo que ha sucedido y creo que se expone gravemente a la integridad de las conversaciones que tienen personas que manejan información que por alguna u otra razón tampoco es necesario que la maneje todo el mundo. Ya, lo que nos falta todavía saber, porque esto nos lo trae ex ante, es cómo supimos los fundamentos que tuvo el juzgado para rechazar la pedida de Cooper de la incautación del teléfono de Isabel Allende y Maya Fernández. Entonces ahora tenemos que saber cuáles fueron los fundamentos que el juez le dio, porque eso es público, porque yo los leí el fin de semana, una extendida argumentación del juez para decir esto no les voy a incautar el teléfono. Claro. Ahora tenemos que saber... Que es la petición del juez de garantía en Santiago. Claro, ahora tenemos que saber qué le dijo el juzgado a Cooper para decirle, ¿sabe que el teléfono del presidente Boric? No, porque no puede ser, porque es una autoridad alta de la República, porque eso... Claro, no es un no es argumento. eso. Digo. Claro, tiene que exponer qué argumentos le dio Cooper y cuáles son los argumentos que él dijo, sabe que no amerita, porque yo insisto, si Cooper tuvo una serie de antecedentes o sospechas y decidió que por esa sospecha meritaba la intervención del teléfono del presidente y no es así, bueno, tenemos un problema, que el fiscal es malo. Bueno, el fiscal es malo en el sentido que pide cosas que Que no- se las deniegan Porque la fundamenta mal, digamos. porque la fundamenta Claro. mal. La fundamentaría mal. A eso voy. Claro, ese es el punto. Bueno, esperemos que mañana en la cuenta anual del fiscal nos cuente también cómo va a manejar el tema de las filtraciones dentro de su propia institución. A mí a Está veces tapado, pero él explicó que a mí a ratos me da la impresión de que hay ciertos fiscales que hoy día se creen más figura y están por otros intereses haciendo este tipo de cosas más que hacer bien la pega. Bueno, Valencia dijo que esto se filtraba una buena parte porque ellos tenían que abrir la investigación a los intervinientes y cuando ya entregaban los antecedentes, esto ya se escapaba, era una caja Pandora que le llegaba a 200 manos. Claro, de hecho hay un proyecto, hoy día el Mercurio trae una nota además con este proyecto de la senadora Sperger, Araya, Cruzcoque, entre varios otros que intentan enfrentar el problema de las filtraciones, limitando la presentación de querellas individuales, creando un expediente o carpeta anexa para la información residual, creando tipos penales específicos. Al final, Claro, porque diputados se hay hacen un parte de debate, las querellas sí. para tener acceso Por ejemplo, claro. y después filtran. Ahora, Podría ser que Y de filtren. lado y lado. Sí, ¿Mm? Isabel. yo creo que es muy bueno, ¿cierto?, mirar este caso en particular de manera integral y volver a la base. ¿Por qué estamos en esto? Porque se descubrió, ¿cierto?, un caso de defraudación de recursos públicos muy significativa, muy importante. Segundo, porque durante estos
2 años de investigación se han ido entregando pistas, ¿cierto? Se han ido entregando antecedentes que demuestran que hubo personas con responsabilidades en el gobierno en distintos niveles que tuvieron algún tipo de participación, ¿cierto? O en visar esos recursos, o en no solicitar todas las preguntas, o en no controlar en qué se estaba gastando. O sea, que hubo de alguna manera complicidades desde el Poder Ejecutivo con estos personajes que le sacaban plata al Estado para enriquecerse en vez de usar esa plata para lo que estaba destinada. Entonces, creo que es muy importante tener en claro eso y tener cuidado también que en la conversación pública no convirtamos en víctimas a las personas, sean autoridades políticas o no sean autoridades políticas, que están siendo escrutadas también por la justicia y por la fiscalía. Tienes toda la razón, Espérate, Isabel. pero y en ese sentido el Estado de Derecho es la misma conversación que tuvimos con el caso Casa Allende. Somos todos iguales ante la ley, y eso significa que somos todos iguales también frente al escrutinio que hace la Fiscalía y con el respaldo de un tribunal de la República. Entonces, pero espérate, no perdamos de vista eso. Otra cosa que es un tema que tiene que ser, por supuesto, ponderado, es el tipo de investigaciones, o sea, hasta dónde se puede solicitar una medida intrusiva como la escucha telefónica cuando está a lo mejor, y es probablemente eso es lo que plantearía un abogado en el tribunal, cuando está también en duda o cuando se arriesga la garantía de seguridad del Estado. Pero yo quiero volver a la base, o sea, no nos olvidemos que aquí estamos frente a una imputación de delito grave, y que todas las personas que participaron de alguna manera en un trámite que tuviera que respaldar ese delito grave, entonces tienen que responder ante la Fiscalía primero y ante la justicia después. Tati Clima. Yo estoy de acuerdo con que si Miguel Crispio fuera quien fuera, le interviene en el teléfono porque es sospechoso de algún delito que un fiscal investiga, bueno, está bien, ¿no? Es parte de lo que dice la Isabel. Lo que a mí no me parece es que luego de eso se filtren conversaciones que no tienen nada que ver con esa investigación y que finalmente toda la información que se ha escuchado sobre las conversaciones de un alto asesor de un presidente estén en manos de personas que pueden decidir filtrarlas o no, teniendo o no teniendo que ver con la investigación y la causa que se sigue. Espérate un poco, porque además Crispi habló con harta gente ahí, o sea, gente que le saltó el maní, como se dice en buen chileno, Claro. y que esas personas saben cosas desde la vida privada. O sea, imagínate, cualquier o sea, cosa. tres Eso es lo que me tipos, parece a dos mí. tipos. Bueno, que no hay criterio. Pero yo ¿Mm? me acuerdo que aquí estuvimos conversando, ¿cierto? Yo vi que se celebraba alegremente cuando se ventilaban estas cosas en los chats de Hermosilla, pero alegremente, o sea, hasta memes se hicieron. ¿Ah? Entonces, evidentemente que es mucha la responsabilidad que tiene el aparato. Me parece que es la PDI la que es muchísima la responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ser resguardada por la Fiscalía, que entiendo que es la que es la institución a la que la ley le entrega este resguardo. Estaba viendo aquí una noticia en la radio Bio Bio, a propósito de escuchas telefónicas, puede ser un garabato. Titular: vota todas las hueás, están pinchados. El dateo narco que tiene imputadas abogadas y jueza. Esa también es un pinchazo. Ese También una intervención ese telefónica. también es ¿Y le un avisaron pinchazo. nomás? ¿Le avisaron del pinchazo? O se enteró de que... Bueno, se enteró. ¿O le avisaron más bien? Claro, alguien Claro. la hizo, claro, ¿Ah? tal cual. Oye, nos quedan algunos minutos. Camilo Escalona dice esta mañana que están abiertas todas las posibilidades para el Consejo, No para el, logro para el entender Comité Central del PS de hoy, Mm. incluyendo que Paulina Boanoich reconsidere. eso. Yo pensé que la primaria de Chile Vamos era el sumum y siempre hay posibilidad de superarse. ¿Ah? Siempre hay algo. Que renuncie ayer y que la reintegren hoy día. Yo creo que no está en la lista de ¿De posibilidades? posibilidades de ella. Es que ya sería una... no quiero O sea, decir yo creo que una- ella quedaría expuesta, ¿no? Yo primero Tati quiero, Clima. yo primero quiero llevar a la mesa la habilidad que tiene Camilo Escalona para poner una cuña y tenernos conversando de su cuña días. Lo hizo con Michelle Bachelet y nos va a tener todo el día en una permanente pensamiento si es que finalmente Bodanovich se va a bajar o la van a hacer retroceder en el... Yo la verdad creo
que la decisión de Paulina Bodanovich es una decisión acertada a mi juicio. Yo creo que se pusieron sobre la mesa cosas que son evidentes. Ella no estaba apareciendo en las encuestas. Creo que discusiones más, discusiones menos, la capacidad que tiene el Partido Socialista de ordenarse y terminar apoyando a la candidatura de la centroizquierda que ellos definan, va a hacer que esto termine siendo una anécdota, y es de esperar que después de hoy día pase lo que pase con el Partido Socialista, que entiendo que es soberano de elegir a quién apoyar, así que por tanto no voy a dar por hecho nada. Quede lista la primaria, mañana creo que son las inscripciones, Sí, nos mañana pongamos a es fatal, discutir mañana. y bueno, y esto pase a ser una parte de un anecdotario y de manejos comunicacionales bastante deficientes también e improvisados de parte de los partidos y de quienes tienen que organizar para que estas cosas no aparezcan así como... Oye, Isabel, de Chaguán, ¿qué ocurrió con Chaguán? ¿Pero por qué me preguntan a mí? Porque de Chile Vamos. Porque Sí, pues me encantaría saber todas las cosas que pasan en Chile Vamos, y solo Bueno, sé que me llamo Isabel Pla. porque Te no digo pueden- muchas veces. No puede inscribir una candidatura, una primaria él, ¿no? No, pero espérate, a ver. Con el rojo. No, perdona, ah, yo quiero, oye, ¿verdad que denme un renunció? minuto para redondear lo que dice la Tati, sí, después voy a responder tu pregunta o tratar de Sorprendente, responderla. la sorprendente No, primaria. yo creo que bueno, que escuché completa la entrevista de Scaloni, y tiene razón la Tati, tiene ese talento, ¿cierto?, de dejarte dando vueltas una idea, una posibilidad durante todo el día. Pero yo creo que era Camilo Scalona el más entusiasmado con la candidatura de la senadora Paulina Bodanovich, y quedó bastante claro. Yo creo que la senadora Bodanovich no tenía casi otra alternativa, no tenía los respaldos del socialismo más emblemático, presidente Lago, presidenta Bachelet, a juzgar, ¿cierto?, por el retiro de la imagen de Michelle Bachelet de una gráfica que hizo circular la semana pasada la candidatura de Bodanovich. Pero yo creo que lo más importante, probablemente lo que pesó en su decisión y en la decisión del Partido Socialista, es que se arriesgaba a quedar señalado el Partido Socialista, y ella en particular, como la causante de una posible derrota presidencial, si es que la insistencia en competir en primaria le quitaba votos, dividía los votos del socialismo, digamos, y le quitaba votos a Carolina Toa, que es la figura, y en esto yo creo que los números, papeles, señores, como dice Cordero, los papeles dicen, Papelitos primero. los papeles dicen que Toa es la candidata más competitiva para la primera vuelta. Por lo tanto, es una decisión, yo creo, racional, es una decisión también pensando en el futuro del Partido Socialista, y habría que preguntarse qué ganó el Partido Socialista en estos 16 días o 15 días de la candidatura de Paulina Bodanovich. Lo que me pregunta, yo no sé en qué situación, digamos, institucional, dices tú, queda Francisco Chaguán. Primero, Yo como Maldonado. no sé si el CERVEL aceptó su renuncia. Claro, habría que ver. Primero partir hay por ahí. que, claro, hay que, y si a lo mejor alcanzó a atajar ese, porque Claro. renunció vía CERVEL, pero se demora unos días, Ya. ¿cierto, Naco? Entonces habría que ver si Capaz eso, que haya atajado, ¿verdad? si eso hay que ver eso, y nadie podría negar que Francisco Chaguán es un militante histórico de Renovación Nacional, o sea, más allá de la mosca administrativa, Puede ser de que si era- está o no. Puede decir que era broma. Claro. Era una bromita. Sí, no creo que haya sido Fue picardía, broma. como mejor. Quique. No, me dicen un topo o topa que tengo en el comité central del ¿Del que PS? estuvo en la reunión ayer, me dice ¿Ya? lo siguiente: si se hubiera votado anoche, gana Bodanovich. ¿Puedes Sí, creerlo? Bueno, la Paola Valenzuela dijo que mayoritariamente refrendó lo que dijo Escalona. En el reporteo en el Rapac dijo que Ay. mayoritariamente Hubiera ganado Bodanovich. Hay queriéndole como a Bodanovich Pero, Puede haber considerar. pero es que es recuerden que Camilo Escalona desde un inicio ha querido tener una figura socialista en este papel. Empezó con Michelle Bachelet, yo creo que luego vino lo que pasó con Allende, pasó lo que pasó con Paulina Bodanovich, y yo creo que no está fácil. Yo creo que el Partido Socialista estaba en una situación compleja. Me dicen que el único que le dijo que no siguiera en la candidatura fue Fidel Espinosa. Vaya. Ahora, Ya, pues, yo eso veremos. solo quiero descartar. Ahora les puedo decir algo. ¿Qué? Es complicado, o sea, hay un elemento importante. La candidata presidencial que baja ayer su candidatura es la presidenta del partido y es la presidenta del comité electoral también. ¿Cuántos quieren pelear. diputados y senadores están en ese comité central, y cuántas personas que aspiran a ser
candidatos a diputados, senadores, están ahí, ¿cierto? ¿Y cuántos se atreven a decir que no, a criticar la candidatura de la presidenta del partido y presidente del comité electoral? Bueno, yo creo que eso, eso hay un decían conflicto de ayer, ¿no? interés ahí. Yo creo que eso también había pesado un poco, que era que el que ella saliera muy mal en una primera vuelta la dejaba en una posición muy compleja para negociar la planilla parlamentaria. Por tanto, pero también se puede entender lo de anoche, que el PS esté peleándola sabiendo que no va a ser candidata para subirla un poco y decirle, ya, hoy día sí que, ya, ella decidió que no, nosotros se lo pedimos de nuevo y ella decidió que no. Que no. Es una oye, mejor salida. solo una puede cosa, ser. ante Salida la más majadería, honorable, claro. solamente recordar que a diferencia de todo lo que se dice, la izquierda, sea como sea, va a tener una primaria y la derecha no va a tener una Queda primaria. mucho rato todavía. Así que Queda mucho rato, Clima. queda un día. Que En un día y medio. La primaria de la derecha duró 3 días. Sí, pues. Hasta Ya. la noche de mañana. No, así y que además hay los que voceros acordarse. eso te iba a decir, Isabel, los voceros presentados por la candidata ¿No te Matei, gustaron? no me encantan, pero van a tener que hacer vocerías después de las horarios de trabajo. Por supuesto. O Es sea, verdad. vamos a tener, tenga no ninguna podemos duda que tener no- vocerías en la mañana. No a tener, pero van a O ir tempranito en la parlamentarios. mañana, tempranito O No, muy pero hay, temprano o muy hay- tarde. hay Fin de do- semana. hay elenco parlamentario que puede hacer vocería a las 24 horas del día, los 7 días de la A semana. ver si lo activan. Pues. Ya, Vamos a ver. recomendación, Isabel. Plan. Mira, yo quiero recomendar, la terminé de ver y me encantó, vi una serie polaca que se llama Solo una mirada, que está en Netflix. Yo creo que es la segunda serie polaca que veo, se la recomiendo, muy interesante, es un thriller, un marido y un padre de familia que desaparece de un momento para otro y su mujer empieza la búsqueda. Es una historia policial, hay una historia también, una historia de vida de los personajes, muy bonito como en la televisión, en este estilo polaco, se profundiza mucho en los personajes, en la vida de los personajes. Es muy entretenida, está bien hecha y además Varsovia, se muestra una Varsovia a ratos con el esplendor, ¿cierto?, europeo, histórico, pero también con una cosa muy sombría, muy polaca, me dicen. Muy interesante, así que esa es mi recomendación. Solo una mirada en Netflix. En Netflix. Serie polaca. Tati, ¿qué Polaca. más recomendación? Oye, el viernes 2 de mayo a las 3:30 de la tarde se va a realizar el lanzamiento oficial de la serie Atención en la Cineteca Nacional del Centro Cultural de la Moneda. Es una producción de Michel Gajardo Caselli, director ejecutivo de Kungan Project Producciones. Y esta serie, Atención, está dirigida al público infantil de entre 7 y 12 años, que bajo el formato de la comedia educativa aborda el tema del impacto de las pantallas que está teniendo sobre la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Así que consta de 8 capítulos, está financiada también por el Consejo Nacional de Televisión y aspira a transformar en una herramienta de utilidad para las comunidades educativas de todo Chile sobre este tema. Muy bien. Este viernes. Este viernes a las 3:30, Atención, en la Cineteca Nacional del Centro Cultural de la Moneda. Atentos con atención. Con Tati Clima, con Isabel Pla, con Quique Mujica, la política y la actualidad en esta jornada. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Buenos días. Más conversación para una mejor información.